¿Alguna vez has sentido que algo en ti no encaja del todo en este mundo? No me refiero a una crisis existencial ni a una mala racha. Te hablo de una incomodidad silenciosa, profunda. Como si tu cuerpo estuviera diseñado para vivir en otro entorno. Como si la tierra no fuera tu verdadero hogar. Desde pequeño lo sentí. Los rayos del sol me quemaban más que a otros. La espalda dolía sin razón. Y en medio del silencio, había un eco. Un eco que no venía de afuera, sino desde adentro, como si una parte de mí recordara algo que ya no está aquí. Con los años me di cuenta de que no era el único. Mucha gente lo siente. No lo dicen en voz alta porque suena extraño, casi absurdo. Pero hay patrones. Dolores que no deberían doler. Órganos que parecen mal diseñados. Y una mente que sueña con las estrellas más de lo que acepta esta tierra. Y ahí es donde empieza todo. Cuando dejas de buscar respuestas afuera. Y empiezas a mirar con atención. Dentro del propio cuerpo. Porque tal vez no se trate de adaptarnos al mundo. Tal vez. El mundo nunca fue el lugar al que pertenecíamos. Hay cosas que uno pasa por alto. Hasta que se detiene a mirar de verdad. Durante años pensé que los dolores que sentía eran parte de ser humano. La espalda, siempre tensa, siempre cansada. Las rodillas crujían con solo subir unas escaleras. La piel se quemaba con el sol, aún estando bajo sombra. Y el parto, el simple hecho de nacer, es una experiencia tan traumática para el cuerpo humano. Que ningún otro animal en la tierra lo sufre con ese nivel de dolor. Y sin embargo, nos dijeron que esto es normal. Que somos el pináculo de la evolución. Que este cuerpo fue esculpido por millones de años para sobrevivir en este planeta. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si hay algo en nuestra biología que grita lo contrario? Mira esto. La mayoría de los animales están perfectamente adaptados a su entorno. El sol no los abraza, los protege. Sus cuerpos se regeneran rápido. No tienen problemas de columna, ni cefaleas crónicas, ni necesitan zapatos para caminar. Pero nosotros somos frágiles. Somos extrañamente dependientes de herramientas, medicinas, protectores solares y tecnología para hacer lo que otros hacen por instinto. Incluso necesitamos dormir en colchones especiales para no deformar la espalda. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la lógica de diseño en todo esto? La columna vertebral, por ejemplo. Se ha dicho que su estructura no está optimizada para caminar erguidos. Nos causa hernias, compresiones, desviaciones. ¿Sabías que el 80% de las personas en el mundo ha tenido o tendrá dolor lumbar severo al menos una vez en su vida? ¿Eso te parece una adaptación exitosa? ¿Y qué decir de los pies? La planta está llena de terminaciones nerviosas, sí. Pero es tan sensible que andar descalzo en la naturaleza, como lo haría cualquier otro animal, puede ser un desafío. Y aún así, venimos sin calzado. Como si este cuerpo fuera insertado en un ecosistema que no era el suyo. Como si estuviéramos ocupando un traje que no fue hecho a la medida. Una ingeniería que no termina de cerrar. Y si vas un poco más allá, lo notarás en tu sistema inmunológico. Vivimos en guerra constante con nuestro propio entorno. Alergias al polvo, al polen, a la luz, al clima. ¿Desde cuando un ser vivo reacciona al entorno natural como si fuera una amenaza? Tal vez no lo queremos aceptar, pero hay algo que se siente desconectado. No es una teoría, es una intuición. Una sensación en los huesos. Como si el cuerpo estuviera en un lugar que no le pertenece del todo. Lo que me intriga no es la idea de que venimos de otro planeta. Eso sería una conclusión apresurada. Lo que me intriga es esto. Que quizás, antes de pensar en civilizaciones estelares o dioses antiguos, deberíamos observar lo más evidente. Que el cuerpo humano, con todo su misterio, parece estar exiliado de su origen. Y esa simple posibilidad, que se siente más en el pecho que en la mente, es suficiente para empezar a mirar diferente. Porque si hay un error en el diseño, o más bien, un diseño olvidado, entonces nuestra existencia en este mundo, no es lo que nos contaron. Cuando era niño, me decían que el ADN era como un manual de instrucciones.
que dentro de cada célula había un libro completo que explicaba quién eres, cómo funcionas, qué serás. Y yo me imaginaba eso, como un pergamino enrollado dentro de mí, escrito con letras invisibles. Pero lo que nadie me dijo entonces es que más del 90% de ese libro, al parecer, no tiene sentido. Lo llaman ADN basura. Fragmentos que no codifican nada. Secuencias que están ahí, ocupando espacio, pero que no activan ninguna función conocida. Y cuando lo escuché por primera vez, me pareció raro. ¿Cómo es posible que la naturaleza, tan precisa en todo, nos deje con páginas y páginas sin propósito? ¿De verdad somos tan mal impresos? Con el tiempo descubrí que algunos científicos ya no lo llaman basura. Porque no saben qué hace, pero saben que no está ahí por error. Algunos creen que son residuos de millones de años de evolución. Otros, que son como puertas cerradas, códigos aún no activados. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Porque en ese supuesto vacío genético, hay estructuras que no se encuentran en ningún otro ser vivo conocido. Fragmentos de origen incierto. Secuencias que parecen haber sido insertadas, no evolucionadas. Piénsalo por un momento. Compartimos más del 98% del ADN con los chimpancés. Y sin embargo, ese 1.5% de diferencia, es un abismo. Un abismo que la ciencia aún no puede explicar del todo. Algunos investigadores han planteado preguntas incómodas. ¿Por qué nuestra conciencia es tan desproporcionada respecto a nuestro tamaño cerebral? ¿Por qué desarrollamos lenguaje simbólico, pensamiento abstracto, espiritualidad, tan rápido, casi de golpe? Y aquí entra una idea que no se puede ignorar. ¿Y si hay algo en nuestros genes que no proviene de aquí? No es ciencia ficción. Ni teorías locas. Es una pregunta abierta que incluso biólogos tradicionales han empezado a formular en voz baja. Se han descubierto segmentos de ADN que parecen haber llegado por transferencia horizontal. Es decir, no heredados, sino implantados, como si algo los hubiera insertado desde otro lugar. Virus antiguos, bacterias extrañas, o algo más. Y en esas regiones misteriosas, aparecen patrones que se repiten. Como si fueran códigos encriptados, esperando ser comprendidos. ¿Y si ese 90% de ADN basura es en realidad un archivo oculto? ¿Y si nuestro cuerpo es como una nave biológica que contiene memoria de algo más grande, algo anterior a este mundo? No puedo decir que tenga todas las respuestas. Pero lo que sí siento, cada vez con más fuerza, es que dentro de nosotros hay una historia que nadie nos contó. Y no se trata solo de ciencia. Hay algo más. Porque cuando entras en silencio, cuando meditas, cuando observas tu cuerpo sin juzgarlo, hay zonas que se encienden. Sensaciones que no vienen de esta vida. Recuerdos que no parecen tuyos, pero están ahí, flotando entre tus células. Es como si nuestros genes contuvieran no solo información biológica, sino también una memoria espiritual. Una especie de llamada de origen. Una huella. Un vestigio de otro tiempo, otro cielo, otra forma de existir. Quizás no somos de aquí. No solo por cómo nos duele el cuerpo en este planeta, sino porque el propio código que nos habita no fue escrito completamente aquí. Y eso, si lo sientes aunque sea un poco, cambia la forma en la que miras tu reflejo. Ya no eres solo un cuerpo. Eres una cápsula de información esperando ser activada. Una semilla estelar, enterrada en carne y hueso. A veces el cuerpo no habla con palabras, pero grita. Grita en forma de cansancio, de ansiedad, de silencios que no sabemos explicar. Hubo una noche, hace años, que no pude dormir. No por preocupación. No por dolor. Sino por una sensación extraña. Una especie de nostalgia, pero no por algo que perdí. Era como si extrañara un lugar al que nunca había ido. Como si una parte de mí recordara algo que mi mente no alcanzaba. Y fue entonces cuando empecé a escuchar más el cuerpo. No como un conjunto de órganos. No como una máquina que hay que mantener andando. Sino como un ser con memoria. Una memoria mucho más vieja que yo. Empecé a notar que cada vez que miraba el cielo de noche, sentía algo en el pecho. No era tristeza.
tampoco alegría. Era algo más profundo. Un suspiro que no sabía de dónde venía. Y me di cuenta de que no era el único. Personas en todo el mundo sienten esa desconexión silenciosa. Esa sensación de que este cuerpo fue diseñado para algo más. Para otra gravedad. Otro campo magnético. Otra forma de existir. Y eso se nota, incluso, en lo más cotidiano. ¿Te has dado cuenta de lo frágil que es nuestra piel ante el sol? ¿Lo torpe que es nuestro cuerpo sin tecnología? Necesitamos lentes para ver, ropa para sobrevivir al clima, zapatos para caminar. ¿Dónde más ves una especie así? El cuerpo humano reacciona al entorno como si estuviera de paso. Como si no fuera nativo de este terreno. Como si estuviera exiliado. Y cuando llevas esa idea al terreno espiritual, todo cobra un nuevo sentido. Porque no es solo el cuerpo el que parece desadaptado. Es la conciencia. Vivimos con la constante sensación de estar buscando algo. Una dirección. Una frecuencia. Un recuerdo que no tiene imagen, pero que se siente real. Y eso se manifiesta en los gestos más sutiles. En cómo cerramos los ojos al meditar. En cómo respiramos profundamente como si intentáramos regresar a un lugar más puro. En cómo nos abrazamos cuando nadie nos ve. Como si quisiéramos reconstruir una cuna que perdimos. A veces creo que el cuerpo humano no es solo un vehículo. Es un mapa. Un mensaje cifrado. Y cuando sentimos esa incomodidad crónica con el mundo, esa sensación de algo no está bien, no es porque estemos rotos. Es porque estamos recordando. Recordando que no somos solo carne. Ni solo hueso. Que hay una geometría interior que no obedece las leyes de este planeta. El ombligo, por ejemplo. Esa cicatriz olvidada. No solo es la marca del nacimiento biológico. Es el punto de conexión con el lugar de origen. Con el primer canal de información, nutrición y sentido. Y muchos dicen que por allí aún fluye algo. Una energía que no se corta del todo. Una señal débil, como una antena antigua. Que nos recuerda que este cuerpo, este diseño, fue hecho para algo más grande. Y en los momentos más íntimos, más profundos. Cuando el mundo se calla. Esa señal se escucha. Tal vez por eso hay prácticas milenarias que buscan reconectar desde el cuerpo. Meditaciones, respiraciones, posturas. Todas tratan de hacer lo mismo. Restablecer esa comunicación perdida entre lo físico y lo infinito. Porque tal vez el cuerpo no está roto. Solo está desconectado. Y cada vez que lo ignoramos, duele. Pero cada vez que lo escuchamos, susurra. Susurra como una voz vieja que nos conoce mejor que nadie. Y que, desde adentro, nos guía de regreso a casa. No con pasos, sino con conciencia. Con una certeza que no se puede explicar. Pero que arde a fuego lento. En lo más profundo del pecho. Hay preguntas que incomodan. Que no caben en una clase de biología. Ni en una conversación superficial sobre el universo. Preguntas que se sienten peligrosas. No porque sean absurdas. Sino porque podrían ser verdad. Una de ellas es esta. ¿Y si no fuimos creados aquí? ¿Y si la Tierra no es el origen, sino el escenario? Un lugar temporal. Una escala. Un punto de tránsito. Durante años, esta idea me pareció pura fantasía. Una ilusión más para escapar de la rutina, del dolor humano. Pero con el tiempo, empecé a ver cosas. Detalles. Contradicciones. Y también empecé a leer lo que muchos han callado. Textos antiguos. Relatos mitológicos. Y teorías que fueron apartadas de la ciencia oficial, pero que siguen latiendo bajo la superficie. Una de las más conocidas es la del diseño por civilizaciones avanzadas. Muchos la ridiculizan porque se la asocia con seres grises y platillos voladores. Pero si quitas la caricatura, la esencia es inquietante. Que una especie más antigua, más consciente, intervino en la biología humana. No para crear esclavos, ni para manipularnos, sino para sembrar algo. Un potencial. Un código.
Y cuando comparas esta hipótesis con los saltos evolutivos de nuestra historia, algo no cuadra. Pasamos de recolectar frutos a construir pirámides. De pintar con barro a comprender el universo. Demasiado rápido. Demasiado alineado con patrones cósmicos. Otras teorías hablan de una fuga planetaria. De que nuestra especie, o al menos una parte de nuestra conciencia, proviene de un planeta extinto. Un lugar que ya no existe físicamente, pero que vibra dentro de nosotros como un eco. Dicen que nuestras emociones más profundas, la nostalgia, la compasión, la búsqueda espiritual, no son simples mecanismos mentales, sino recuerdos distorsionados de otra forma de vida, de otro hogar. Y luego está la visión más sutil, la que no habla de extraterrestres ni de exilios físicos, sino de ingeniería espiritual. Según esta visión, el cuerpo humano fue tejido como un contenedor. No solo para respirar, caminar y reproducirse, sino para albergar algo que no pertenece a este plano, la conciencia. Una chispa. Un fragmento de eternidad encerrado en carne. Y ese encierro, duele. No porque el cuerpo sea malo, sino porque es demasiado pequeño para lo que llevamos dentro. Lo curioso es que, en muchas culturas antiguas, esta visión no era una teoría marginal. Era sabiduría. Los egipcios decían que el cuerpo era solo un vehículo del Ka. Los hindúes lo llamaban Maya, la ilusión del cuerpo que oculta el alma. Los gnósticos hablaban del mundo como una prisión de materia. ¿Y los chamanes? Bueno, ellos sabían que el cuerpo podía ser reprogramado, reconectado con otros planos, si se usaban los símbolos correctos. Entonces, la pregunta ya no es si somos de aquí, sino, ¿qué parte de nosotros sigue recordando que no lo somos? Míralo de esta forma. ¿Por qué ciertas palabras, ciertos sonidos, ciertas imágenes nos estremecen aunque nunca las hayamos visto antes? ¿Por qué ciertas meditaciones nos hacen llorar, aunque no toquen ninguna historia conocida? Es como si dentro de nosotros hubiera un mecanismo de reconocimiento. Una llave antigua que, al activarse, despierta memorias que no vienen de esta vida. Y eso, por incómodo que sea, no lo puedes meter en una tabla periódica, ni en un laboratorio. Pero lo puedes sentir. Quizás por eso, las grandes tradiciones espirituales no buscaban crear dogmas, sino abrir portales. No con tecnología, sino con gestos, con posturas, con sonidos que resonaban en el centro del pecho. Porque sabían que el cuerpo, este cuerpo que a veces parece roto, no es el enemigo. Es el archivo, la cápsula, el templo que guarda el origen y también, la salida. Y lo más inquietante de todo, es que no estamos tan lejos de descubrirlo. A veces me pregunto, ¿y si no se trata de descubrir nada nuevo? ¿Y si lo que estamos buscando desesperadamente ya está en nosotros? ¿Pero lo olvidamos? No por descuido, sino por diseño. ¿Y si este olvido no fue un error, sino parte de la experiencia de estar aquí? De habitar un cuerpo que, aunque respira y late, vive con la sensación constante de haber perdido algo sagrado. Desde niños, algo en nosotros ya lo sabía. Mira cómo los bebés observan el cielo. Cómo sonríen al vacío, como si recordaran algo que los adultos ya no ven. Mira cómo los niños inventan lenguajes. Dibujan símbolos. Juegan a ir a otros mundos, sin haberlos visto jamás. Es como si al llegar aquí, todavía quedaran fragmentos encendidos del lugar de donde vinimos. Pero con los años, el mundo los apaga. Nos domestican con horarios, normas, ruido. Nos enseñan que el cuerpo es solo un vehículo biológico. Una máquina que se desgasta. Una herramienta para sobrevivir. Y el alma, queda en segundo plano. Como si fuera un lujo. Una idea poética para días festivos. Pero nunca la base de lo que somos. Y sin embargo, cuando el silencio se impone, cuando todo se cae, ahí está. Esa sensación de que hay algo más. Algo que no puedes nombrar, pero que te acompaña incluso cuando estás solo. Lo curioso es que no necesitas grandes respuestas para sentirlo.
A veces basta un instante. Un atardecer que toca justo donde duele. Una respiración profunda que despierta la memoria. Un gesto simple, como colocar la mano sobre el pecho. Y darte cuenta de que ahí hay un núcleo. Una especie de faro. Y cuando entras ahí, de verdad, todo cambia. No porque entiendas el universo, sino porque dejas de resistir. Dejas de buscar allá afuera lo que llevas pulsando adentro. Quizás por eso tantas culturas hablaban del despertar. Pero no como una iluminación mágica, sino como un regreso. Un regreso interno. A ese punto de quietud donde el cuerpo y el alma se reconocen. Donde el diseño imperfecto del cuerpo deja de ser una cárcel. Y se convierte en una pista. Un mapa para volver a encender lo que alguna vez supimos usar. ¿Y si nunca fuimos realmente humanos? ¿Y si la humanidad es solo una etapa? ¿Una vestimenta temporal? ¿Para algo mucho más antiguo? Lo vemos en nuestros sueños. En esos en los que volamos. O hablamos con lenguajes que nunca aprendimos. O sentimos una paz que no tiene forma en este mundo. Lo sentimos en la música. En ciertas notas que nos hacen llorar sin saber por qué. En frecuencias que activan memorias que no pasaron aquí, pero que viven en la sangre. Y lo más profundo de todo, es que no necesitamos pruebas. Porque esto no se demuestra. Se recuerda. Se siente. Se activa. No somos de aquí. No completamente. Y quizás eso está bien. Quizás no vinimos para adaptarnos, sino para despertar algo que el mundo olvidó. Un diseño distinto. Una antena dormida. Una conexión enterrada en la carne. Y ahora, más que nunca, ese cuerpo, el tuyo, te está hablando. No con palabras. Con síntomas. Con señales. Con susurros en la médula, en la piel, en el centro del pecho. Te está diciendo: no olvides quién eres. Y ese mensaje puede ser el inicio de todo. No necesitas un telescopio para mirar al origen. Ni una máquina del tiempo. Ni una teoría compleja. Solo necesitas cerrar los ojos. Y sentir. Porque el verdadero regreso no ocurre en el espacio. Ocurre en la conciencia. Y a veces, en el lugar menos esperado, dentro del cuerpo. Sí. Ese mismo cuerpo que tantas veces maldijiste por doler, por cansarse, por fallar. Ese cuerpo esconde puertas. Puertas que no se ven con rayos X. Ni se abren con bisturí. Pero están ahí. Esperando que regreses. Y lo curioso es que no tienes que hacer nada extraño. Solo quedarte. En silencio. Con atención. Con humildad. Hay un momento. Uno solo. En el que te detienes entre dos respiraciones. Un instante donde no estás inhalando ni exhalando. Ahí. Ese vacío. Ese espacio sin nombre. Eso. Eso es el origen. No suena espectacular. No es visualmente épico. Pero tiene el poder de quebrar la ilusión. La ilusión de que estás perdido, separado, desconectado. Porque cuando entras en ese microsegundo, todo se vuelve claro. No viniste aquí a adaptarte a este mundo. Viniste a traer una frecuencia olvidada. A reactivar una nota que faltaba en la sinfonía de este planeta. Y esa nota, eres tú. No tu nombre. Ni tu historia. Tú, como presencia silenciosa. Como punto de conexión. Durante siglos, sabios, místicos, yogis, chamanes. Todos decían lo mismo con distintas palabras. El cuerpo humano no es la prisión del alma. Es el instrumento para recordar. No es el enemigo. Es el altar. El puente. El mapa. Pero la civilización nos entrenó para usarlo como herramienta de productividad. De rendimiento, de imagen. Nos desconectó de su lenguaje original. ¿Y cuál es ese lenguaje? El tacto que sana. La vibración que limpia. El gesto que despierta. El silencio que revela. Lo olvidamos. Y sin embargo, todavía está escrito en nosotros. ¿Lo has sentido?
Ese momento en el que tocas tu pecho y algo se calma. Cuando respiras profundo y tu espalda se alinea sola. Cuando colocas tu lengua suavemente en el paladar. Y de repente, todo se aquieta. No es magia. Es memoria. Una memoria antigua que el cuerpo guarda como puede, aunque la mente la niegue. Una inteligencia que no se transmite con palabras, sino con vibración, intención, presencia. Y cuando la tocas, aunque sea por un instante, ya no hay vuelta atrás. Porque ya sabes. Ya no puedes hacerte el ciego. El regreso comenzó. No con aplausos. Ni con fuegos artificiales. Sino con una simple certeza. Estoy volviendo. Desde adentro. Desde lo más profundo de mí. Sin correr. Sin buscar. Solo recordando. Y cuando eso ocurre, el cuerpo se convierte en templo. Los huesos en memoria. El aliento en oración. Ya no eres alguien tratando de encajar en este mundo. Eres alguien que trajo una chispa de otro mundo. Y la encendió aquí. No somos de aquí. Pero estamos aquí. Para encender lo que el mundo olvidó. Y todo comienza. En el silencio.